Muy buenos días, mi nombre es José Manuel Moreno Rocha y este es mi video reporte de prácticas de control de máquinas eléctricas. Vamos a comenzar con la práctica número 7. Para esta se utilizaron dos métodos. Primero tenemos la función transferencia de la velocidad del motor de corriente directa, controlada por un bloque PID, el cual tiene la retroalimentación de la salida de velocidad y como entrada una constante de 60 radianes sobre segundo. Para las constantes del controlador se utilizó el sintonizador automático de Simulink que arrojó estos valores. Vamos a correr la simulación. Y tenemos el siguiente resultado. Para el segundo método se utilizaron dos bloques de funciones. El primero es la planta y está representado por esta función obtenida del modelo dinámico del motor de corriente directa. Tenemos como salida omega punto y como entrada tenemos la tensión de armadura que viene de nuestro controlador. Este controlador aplica la ley de control PD al modelo dinámico del motor de corriente directa. Como podemos ver en la tensión auxiliar tenemos la constante proporcional y la constante derivativa y tenemos los valores de omega, omega deseada y omega punto. En este caso omega punto es igual a 0 debido a que es una constante. Vamos a correr la simulación. Y estos son los resultados. Continuando con la práctica número 8. Tenemos el uso del controlador de velocidad del motor de corriente directa mediante una trayectoria establecida. Primeramente, la planta se mantiene igual a la práctica número 7. Tenemos la misma ecuación del modelo dinámico. El controlador varía un poco en el sentido que omega deseada y omega punto son entradas y vienen directamente de nuestra función de trayectoria. La trayectoria es un polinomio de tercer grado que inicia en 0 y llega hasta 60 radianes sobre segundo. Vamos a correr la simulación. Y podemos ver la trayectoria establecida en rojo y la trayectoria del motor en azul. Podemos ver que es muy similar y ambas llegan a los 60 radianes sobre segundo que se desea. Continuamos con la práctica número 9. Para esta práctica tenemos un observador de estados que seguirá la velocidad del motor de corriente directa. Como planta tenemos las ecuaciones dinámicas del motor que nos entregarán la corriente de armadura y la velocidad. Y aquí tenemos el observador en espacio de estados, tenemos nuestras entradas y nuestras entradas de estado. Vamos a correr la simulación. Y podemos ver la comparación de las velocidades entre los dos. Como se ve en la gráfica, son muy similares, casi son idénticas, por lo que el observador está cumpliendo su función. Como comparación, tenemos el mismo modelo, pero en vez de utilizar las ecuaciones dinámicas, tenemos un bloque utilizando las funciones eléctricas y mecánicas de Simulink. Aquí tenemos las salidas de la velocidad y de la corriente de armadura en la parte superior. El observador se mantiene igual y observamos sus salidas. Como en el punto anterior, son exactamente iguales, por lo que el observador cumple su función aquí también. Ahora continuaremos con la práctica número 10. La práctica número 10 consta en implementar el observador al control de velocidad del motor. En este caso, para el motor utilizamos el mismo modelo del circuito eléctrico mecánico con la adición de esta fuente variable de tensión, la cual está controlada por nuestro controlador establecido en la práctica número 7. Realmente no hay ningún cambio en estos bloques, el observador y el controlador se mantienen exactamente igual y tenemos nuestra velocidad constante de 60 radianes sobre segundo.
Vamos a correr la simulación. Y como podemos observar, los dos valores son idénticos, realmente no hay variación, por lo que el control por medio del observador de estados se cumple en este caso. Finalmente, con la práctica número 11, tenemos una situación similar, pero en vez de tener la velocidad constante, tenemos la trayectoria generada en la práctica número 8. Aquí tenemos exactamente la misma función utilizada. Vamos a correr la simulación. Y como podemos ver, la trayectoria es exactamente igual entre las dos, por lo que el control por medio del observador cumple su función. Bueno, este es el fin de mi video reporte de prácticas. Como conclusión, quiero notar que realmente es muy interesante aplicar el mismo controlador en distintos modelos del motor de CD, ya que este nos permite tener un parámetro muy amplio de que, bueno, todos estos conceptos de control son universales y realmente se pueden aplicar en cualquier modelo, ya sea eléctrico mecánico, puramente mecánico o simplemente ecuaciones. Por otra parte, pienso que sería interesante en el caso del controlador PID encontrar las constantes que son exactas para realizar un control adecuado con los tiempos pues el mínimo posible, y creo que ese sería un buen proyecto a realizar, además de la comparación con el control PD que se tenía aquí. Por otra parte, yo en unos libros encontré exactamente este mismo procedimiento, pero utilizando el control PI. Entonces creo que ese también sería un muy buen ensayo a realizar, y sería interesante la comparación entre utilizar un control PI y un control PD y ver en qué realmente varía entre esos dos métodos. Y bueno, muchas gracias por escuchar mi presentación de prácticas y que tengan un excelente día.